Entonces les decía, seguimos en la carta a los Colosenses que hemos estado estudiando, pero hoy voy a hacer algo particular o algo diferente por causa de la fecha. Vamos a saltarnos un par de capítulos, la semana que viene vamos a regresar al capítulo 1, pero vamos al capítulo 3 hoy, que es la parte práctica o donde entra Pablo de forma práctica a hablar acerca de la vida cristiana para referirnos a dos versículos solamente del capítulo 3 que habla acerca de la familia y en especial de la relación de los padres con los hijos. Entonces yo quiero que hoy vayamos a ese pasaje. De hecho, el mensaje lo he titulado Criar hijos a la luz del Evangelio, basado precisamente en lo que Colosenses 3, a partir del versículo 20, vamos a leer esos dos versículos 20 y 21 de Colosenses, nos dice. Así que si ya tienes tu Biblia abierta en el pasaje, dime amén y vamos a leerlo a continuación. La palabra de Dios dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Bueno, vamos a detener ahí un momentito y pedirle al Señor que a través de estos dos versículos, de una forma práctica, nos entregue a nosotros un mensaje en el día de hoy. Debo decir antes de orar que aunque aquí aparentemente solamente se les está hablando hijos y padres, y nos referimos al contexto de la celebración de hoy, padres, papá, el hombre en la casa, los estudiosos de la Biblia coinciden en pensar que Pablo aquí, en una sola expresión, padres, se está refiriendo al papá y a la mamá. ¿Estamos de acuerdo? Así que este mensaje no solamente es para los papás, es también para las mamás. Díganme amén las mamás. Y es obviamente también para los hijos que estamos allí incluidos. Y curiosamente, todos los que estamos aquí también somos hijos. En realidad, todos somos hijos antes que ser padres o madres de familia. Pero vamos a orar sobre esta palabra y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestros corazones a través de su palabra por medio del Espíritu Santo. Padre, yo oro en el nombre de Jesús por el mensaje que voy a entregar ahora a la iglesia, tu palabra, tu verdad, tu mensaje, y quiero y necesito que el Espíritu Santo que inspiró esta palabra en Pablo y que continúa inspirándola ahora en las Escrituras pueda abrirla, Señor, y hacerla entendible y verdad en el corazón de cada uno de nosotros. Mi humanidad, con todas sus limitaciones mentales, racionales, emocionales y físicas, la pongo en tus manos ahora para que lo limitado de mi humanidad no se interponga ni estorbe lo que tú quieres que hacer, sino que por el contrario, habla Dios a través de tu presencia, el Espíritu Santo, por medio de tu palabra, y siembra tu verdad en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que toda distracción humana, natural o espiritual sea quitada de en medio y que nos des una actitud, un corazón para recibir la palabra, escucharla con decisión y determinación, con agrado, y Padre, a la misma vez un corazón que como vasija reciba la verdad y deje que se deposite en cada uno de nuestros corazones, produciendo vida y produciendo verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El contexto y el pasaje que nosotros estamos leyendo ahora tiene que ver necesariamente con la familia. La carta completa, nosotros sabemos que Pablo está presentando a Cristo como el Dios suficiente, el Señor que se revela en su iglesia, y quiere que estos creyentes que miramos desde el principio, que tienen muchas alternativas, no se pierdan de la verdad del Evangelio, que Cristo es suficiente. Y ahora, curiosamente, en este capítulo 3 y capítulo 4, Pablo va a entrar en esta sección práctica donde comienza a hablar de vida cristiana, e incluido dentro de esta sección de vida cristiana, no deja fuera el hogar. Esto es algo que vamos a ver en las cartas de Pablo. Pablo habla siempre de la familia, a pesar de que no fue esposo. Al menos en el cristianismo no fue esposo. Algunos tienen sus dudas si en algún momento estuvo casado en el judaísmo y enviudó para el momento de convertirse en apóstol. Otros asumen por la escritura al Pablo hablar de continencia, que nunca fue esposo, que nunca tuvo mujer, y es lo más probable. Pero a pesar de que él mismo no tenía la experiencia del hogar, era un hijo que venía de una familia, sí es verdad, pero nunca estuvo casado, nunca tuvo una esposa, si nos referimos única y exclusivamente a lo que él dice en los evangelios. No tuvo hijos a menos que fueran espirituales, como lo fue Tito, Timoteo principalmente y otros.
Pablo es guiado por el Espíritu Santo a hablar del matrimonio, de la relación padre-hijos, de la relación de los hijos con sus padres, desde un lugar de sabiduría que nosotros entendemos que no provenía de la mente de un hombre natural, sino del Espíritu Santo hablando por medio de él. Por lo tanto, la palabra sencilla de estos dos versículos no viene de un hombre, es la pluma de Pablo, pero es la boca de Dios la que lo habló. ¿Estamos aquí? Entonces tenemos que recibirla y entender que Dios nos está hablando a nosotros, al corazón de nosotros, de cada uno de nosotros, porque le interesa que la vida de Cristo se revele en nosotros, principalmente en el hogar. Porque mis hermanos, quizás no hay un lugar que compita con el hogar para que el corazón se revele. ¿Alguien está aquí conmigo? No hay mejor lugar para que el corazón de nosotros se muestre y se revele que la familia, el contexto íntimo donde somos y convivimos con otros. Es allí donde realmente se deja ver nuestro corazón y donde el que está en nuestro corazón también quiere darse a conocer. Por lo tanto, en el día de hoy vamos a hablar más que de conductas, de enseñanza y de crianza en términos humanos. Vamos a estar hablando acerca de verdades espirituales. Vamos a estar hablando acerca del corazón, de la autoridad bíblica, de la adoración a Dios y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque el mensaje en realidad habla de criar hijos a la luz del Evangelio. Di conmigo, criar hijos, dilo fuerte, criar hijos a la luz del Evangelio. No es criar hijos porque los tenemos o porque la sociedad nos los pide o porque nos toca como padres. Es entender que cargamos un evangelio que creímos y desde ahí criamos, educamos y formamos a nuestra familia. Hay 4 cosas principales que voy a compartir con ustedes, 4 ideas que voy a depositar en el corazón de ustedes. Las menciono de corrido a continuación y después las veremos un poquito más detalladas, pero voy a estar hablando acerca de criar hijos. Es discipular el corazón. Criar hijos es discipular el corazón. Además significa usar la autoridad de manera redentora en el hogar y reconocer además que somos el referente más cercano de Dios que ellos tendrán. Y por último, criar significa que nosotros mismos nos tenemos que rendir a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a entrar en lo primero que acabo de mencionar. Criar hijos no es controlar conductas, sino discipular el corazón. Anota eso por ahí. Criar hijos a la luz del Evangelio no es controlar conductas, es discipular corazones. Cambia la dinámica por completo, ¿verdad? Recuerdo cuando ya me hice adulto, mi hermana y yo ya éramos adultos, ya teníamos inclusive, estábamos casados, yo todavía no era papá, mi hermana lo era, pero en conversaciones que tuve en esa época con mi mamá, ella nos decía algo que quizás cuando éramos pequeños no nos dábamos cuenta, pero en la vida adulta dijimos, es verdad, así era. Mi mamá nos decía, yo siempre me aseguré, no solo de imponerles a ustedes qué hacer, sino de persuadirlos para que entendieran por qué les pedía que hicieran lo que hicieran. Y cuando hablamos de discipular el corazón, estamos hablando de usar la persuasión para que el hijo entienda por qué el papá dice no o por qué el papá dice sí. Porque muchas veces en la crianza nosotros pensamos que criar es no hagas esto o sí haz esto, no se puede o sí se puede, pero realmente la Biblia nos muestra que por encima de conductas está el corazón de los hijos. Mira cómo dice el pasaje, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, y Pablo usará el concepto en este pasaje en Efesios y en otros en los que habla acerca de la crianza y habla de los hijos en relación a los padres. El mandamiento dice, ¿qué cosa? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y tengas largura de día sobre la tierra. Pero el principio, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo ligamos eso con la crianza? Es más fácil para un hijo cuyo padre discipuló su corazón honrarlo que para uno que lo único que recibió fueron reglas. Piensa en eso por un momento. Es más fácil para un hijo honrar a su padre cuando su padre se dirigió a su corazón en la crianza de ese hijo o de esa hija que solamente ponerle reglas. Las estructuras, los límites, las reglas son necesarios, pero no siempre es lo principal. Un hijo puede obedecer externamente y seguir lejos de Dios. Nos puede obedecer a nosotros,
pero su corazón está lejos de Dios. Un pastor muy conocido en Latinoamérica fue invitado a predicar en la iglesia de otro amigo, pastor de una iglesia de miles de personas. Este pastor tenía sus hijos pequeños en ese momento y uno de los hijos, cuenta el otro pastor, que es el que hace la historia, cuenta que ese niñito andaba corriendo por toda la iglesia en medio de la alabanza y andaba subiéndose en la silla y se bajaba, niño al fin, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido un hijo así? Todos los niños si tienen sangre en las venas, corren, ¿verdad? Y entonces el niño estaba en esas que los niños saben hacer y el padre ya se cansó y lo fue a buscar y lo trajo del brazo a la silla donde estaban los invitados, predicadores para aquel evento, porque era un evento inclusive que traía a muchos predicadores. Y este pastor invitado vio como su amigo pastor sentó al niño en la silla y le dijo: de ahí no te levantes. Y el niño miró al padre todo impresionado, se quedó sentado y el predicador invitado, uno de los invitados, sacó $10 y le dijo al niño: si te levantas te doy $10. Mire tú, el diablo estaba en la casa. El pastor le dice al niño: si tú te levantas te doy $10, pero no lo dice de espaldas al padre. El padre estaba al lado del niño, lo hace en tono de broma para ver qué reacción esto provocaba. ¿Y saben lo que el niño le dijo al pastor? No me voy a levantar. Pero pastor, le dijo bajito, lo que mi papá no sabe es que por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy corriendo. ¿Lo escuchaste? Por fuera estoy sentado, un niño, 7, 8 años. Por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy corriendo. ¿Qué está diciendo el niño con esto? La conducta la acepto, pero no la entiendo. Entonces un hijo puede obedecer, pero está lejos de Dios. Tenemos que mirar el corazón de nuestros hijos. Criar es mirar el corazón. Y hablo a los abuelos también hoy. Y a las abuelas. A cada uno de nosotros que tenemos, porque si extendemos el concepto de padre bíblico, no solamente habla del papá biológico, la mamá biológica en el hogar, el concepto de padre inclusive se extiende a las generaciones anteriores, a los antepasados, a los que están vivos, a los patriarcas y a las matriarcas en la familia, a los abuelos, a los bisabuelos, a los que tienen responsabilidad de mirar el corazón de las nuevas generaciones y decir que el evangelio pueda sembrarse en el corazón de estos niños mientras los educamos, no solamente enfocarnos a que sepan obedecernos, sino a que entiendan por qué lo hacen y sobre todo que sepan que lo que más nos interesa no es que se porten bien, es que hagan lo que hagan porque saben que quieren tener una relación correcta con el Dios que amamos y respetamos en esta familia. Así que la conducta puede ser correcta mientras el corazón está frío, rebelde o distante. ¿Qué queremos? Hijos que se porten bien, pero con un corazón frío, rebelde, distante. Dios no nos llamó a producir niños bien portados, sino hijos que amen a Dios. El pastor Rey Matos tiene un libro que lo recomiendo, si no lo has leído, se llama Señor, que mis hijos te amen. Es un precioso libro, pero cuenta su experiencia cuando era papá y aprendió las dinámicas, cuando estaba criando, pues todavía es papá, es abuelo, sus hijos ya son adultos, me refiero a eso, pero cuando eran pequeños, él entendió que él debía hacer algo en la dinámica con sus hijos y es antes de disciplinarlos, decirles y preguntarles: ¿sabes por qué te voy a disciplinar? Y se daba cuenta de que sus hijos no entendían y decían: no sé. Él les explicaba y entonces les imponía la disciplina. La disciplina quebraba la voluntad rebelde del niño que se había empoderado en su rebeldía, pero la disciplina de sentarlo en un lugar, de quitarle un teléfono, de prohibirle hacer algo necesaria cuando criamos, quebraba esa voluntad, hacía que llorara. El padre regresaba, el pastor regresaba, hablaba con sus hijos y les decía: ¿qué tienes que decirme? Perdóname, papá. Le pedía perdón a sus hermanos, a quien fuera, y luego él los abrazaba y le decía: te amé antes, te amé durante y te amaré siempre. Eso lo dice en su libro. Y lo que él estaba diciendo con esto es: yo no quería que mis hijos olvidaran que su corazón me importaba más que su conducta, que la disciplina era parte de la expresión de amor. Porque ¿qué dice la Biblia? El padre al que ama lo disciplina. Así que la pregunta que debemos hacernos hoy no es si nuestro hijo obedeció o nuestros hijos obedecieron, sino es preguntarnos sobre todas las cosas: ¿qué está amando en su corazón en este momento? ¿Qué aman las personas que amamos? ¿Aman al Señor? ¿O están amando algo más?
Y yo creo que eso es muy importante. La segunda verdad que extraigo de esta palabra que acabamos nosotros de leer en Colosenses 3, 20 y 21 es que criar significa usar la autoridad que Dios nos dio porque somos padres en el hogar, pero significa usar esa autoridad de manera redentora. Mira cómo dice el versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces hay un peligro de una autoridad sin gracia. ¿Y cuál es esa autoridad sin gracia? Se basa en crítica constante. Es criticar todo el tiempo. Y eso no funciona en ninguna relación, no solamente padres con hijos o viceversa, en ninguna relación donde todo el tiempo estamos criticando a la otra persona y estamos poniendo una vara tan alta donde la persona nunca llega a ese calificativo, a esa marca que le estamos poniendo, no funciona, eso hiere el corazón, eso daña a las personas. Entonces la crítica constante no trabaja y es el peligro muchas veces en la relación con nuestros hijos, siempre diciéndole, no hiciste lo que te pedí, nunca haces lo que te pido, no eres como tu hermano. Una de las cosas que muchas veces marca la relación, y de hecho lo vemos en la Biblia, se denotan relaciones familiares de padre con sus hijos que no fueron positivas. ¿Recuerdan a Jacob y su hermano en relación con su padre? La preferencia de su papá por su hermano Esaú era llamativa, le gustaba que su hijo fuera cazador, velludo, fuerte, que estaba en el campo, que se parecía quizás a él, y el otro no, el otro se quedaba en casa a aprender a cocinar con la mamá, no tenía pelos en el pecho, era totalmente diferente a como él se lo hubiera imaginado, e hizo una distinción entre un hijo y en otro, y se establecieron comparaciones. Mamá entonces fue con ese hijo, papá fue con el otro, y el resultado fue dos hermanos rotos, dos hermanos separados, dos hermanos dañados, uno engañando al otro, el otro resentido con su hermano. Al final una familia destruida. ¿Por qué? Por comparaciones, por críticas constantes, por no entender que la diferencia no separa a las personas, no hace a unos mejores y a otros peores, sino que los hace precisamente diferentes porque así los creó Dios. Nuestros hijos, y Dios me regaló dos, no tienen que ser una réplica mía ni de su mamá. Ellos Dios los hizo únicos. Tus hijos, los que Dios te dio, uno o varios, no tienen que ser una réplica tuya, mamá, o tuya, papá. Tienen que ser ellos y descubrir su corazón para que desde ese lugar puedan ser empoderados, criados y presentados delante del Señor para que Dios cumpla su propósito con sus vidas. No podemos demandarles expectativas imposibles. Yo aprendí desde niño que en mi casa no celebraban mis calificaciones de 100, celebraban mi esfuerzo. Si yo estudiaba y me preparaba y después no traía un 100, traía un 90 o un 89, según las calificaciones que nos daban en aquel tiempo, aquí son de A, B, C, pero en Cuba era a partir de 100. Mis padres decían, porque te esforzaste, vamos a celebrar. Ellos querían la mejor calificación. Y gracias a Dios muchas veces la obtuve, pero no se celebraba el éxito de la calificación, sino el esfuerzo de haberte visto trabajando por ello. Y a veces le ponemos a nuestros hijos expectativas imposibles. Yo conocí un papá que le puso a sus hijos nombres de presidente. Y él decía, te puse ese nombre porque tú vas a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Sabes? Eso es, quién sabe, Dios lo puede hacer. Pero le puso expectativas muy grandes a sus hijos. Uno de ellos, que lleva nombre de presidente, todavía se está preguntando qué hacer con su vida. Porque quizás su papá le dijo que quería que fuera presidente y a lo mejor Dios quería que fuera otra cosa. El padre del gran pintor Vincent Van Gogh no aceptaba que su hijo fuera un pintor. Quería que fuera un clérigo pastor como él y le impuso ir a un seminario. No sé si conocen la historia. Pero el padre no quería que su hijo usara el arte plástica para expresar lo que Dios había puesto en su corazón. Y terminamos con un hombre resentido con el evangelio, resentido con Dios, que le da espaldas a su Salvador, que no se da cuenta que ese arte que él plasmaba en ese impresionismo que ahora vende millones de dólares, se lo había dado su Dios y su Señor. ¿Y saben lo paradójico de la historia de Vincent Van Gogh? Sus cuadros en vida no vendieron ni un centavo, murió en la extrema miseria. Hoy valen millones. Porque en vida estaba marcado por el resentimiento hacia un papá que le puso la carga de que tenía que ser como él. Y le puso una expectativa que no tenía que ver con lo que Dios había dibujado en el corazón de ese niño. Dios dibujó un plan en el corazón de nuestros hijos.
Y nuestra expectativa no debe ser que sean como nosotros. Nuestra expectativa es que deben ser como Dios los hizo y para lo que Dios los hizo. Miren cómo Pablo describe a los hijos aquí. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para que no qué? Para que no se desalienten. Otra versión dice, para que no se desanimen. Gente que vive desanimado, con los hombros caídos, sin expectativa en la vida, sin sueños personales, sin descubrirse a sí mismo. Peor aún, sin ningún ánimo por Dios espiritualmente. Y nos preguntamos, ¿por qué si lo llevé a la iglesia, lo acerqué a la iglesia, lo traje a los cultos de alabanza, escuchó predicadores, fue a la clase de niños? Hoy mi hijo no quiere creer en Dios. Porque Dios no solamente es una historia de domingo en la iglesia. Dios es una persona real que se revela en el hogar. Cuando nosotros como padres, en lugar de imponerles nuestro diseño a nuestros hijos, los presentamos con un Dios real que los creó desde antes de que ellos estuvieran en el vientre de su madre, pensó, soñó en ellos, los puso en el vientre de una mujer, su mamá, para que nacieran para los propósitos de Él. Entonces Dios se vuelve cercano, personal, y no el Dios de una religión en casa, no el Dios de los domingos y las historias de la Biblia, sino el Dios con el que tengo una relación personal, que me ama y me anima a creer que tiene un propósito con mi vida. Así que pensemos esto por un momento. Quizás el referente más cercano de Dios que tienen nuestros hijos somos nosotros. Nosotros cargamos la imagen de Dios y nadie en el hogar representa más a Dios o apunta más a Dios que papá y mamá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien dice amén aquí conmigo? Ahora, yo quiero desafiar un poquito el concepto hoy moderno desde muchos púlpitos y muchas conferencias y muchos libros que te dicen que si no tuviste una relación correcta con tu papá, tienes que resolverla para que tengas una relación correcta con Dios. Yo estoy en desacuerdo con eso. ¿Y saben por qué estoy en desacuerdo con eso? Porque el hecho de ser hijos de Dios y descubrir a Dios como Padre es un asunto soberano de Dios que comienza con Jesucristo nuestro Salvador y continúa con el Espíritu Santo que vino a nuestro corazón y por un acto sobrenatural nos hace clamar, Abba, Padre. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, si tú tienes que resolver primero tu situación con tu papá terrenal para descubrir al Eterno, te va a costar una eternidad y nunca lo vas a lograr. Pero si tú entiendes que la Escritura te dice que aunque tu papá no haya sido el mejor padre, estuvo ausente, te traumó en la vida, aún así puedes tener una relación correcta con tu Padre Celestial, porque no depende del biológico y el natural, sino del milagro del nuevo nacimiento y de la presencia del Espíritu Santo. Eso cambia todas las cosas. Y no solamente cambia todas las cosas, sino que te prepara para ahora, como adulto, hombre y mujer, expresar entonces tu paternidad, no desde el trauma de la niñez, sino desde la redención en Cristo Jesús. Soy hijo de Dios por causa del Hijo Jesucristo, no de mi papá, ni de mi mamá, porque la fe no se hereda. La fe se inculca, la fe se muestra, la fe se afecta a la nueva generación, pero nuestros hijos tienen que nacer de nuevo. Estaba leyendo unas estadísticas, hijos de pastores, los famosos PK, Pastor Kids, en Estados Unidos. Unos 5 o 6 características de por qué muchos ya no están en el Evangelio. Y una de las razones que ellos daban era, mis padres asumieron que por nacer en un hogar cristiano, ya yo conocía a Dios. Nuestros hijos tienen que tener una experiencia personal con Dios. Y eso se pasa de aquí, de la familia del pastor, a la familia de cualquiera de ustedes. Miren, el que yo haya nacido en un garaje no me convierte en un carro. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, el que tú y yo hayamos nacido en un hogar cristiano no nos hace, si tuviste esa bendición, no te hace cristiano inmediatamente. Tú tienes que tener una experiencia de nuevo nacimiento. Se te tiene que revelar el Salvador. Reconocer que eres un pecador. Mis hijos, por nacer en una familia cristiana, no van a cometer los mismos pecados que yo cometí. Porque han tenido un mejor contexto, un mejor ambiente, una mejor circunstancia de vida. Pero ellos son pecadores. Tienen que tomar una decisión, tuvieron que tomar una decisión personal. Nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Y es ahí donde nosotros los padres no podemos ocupar el lugar de Dios. Y hablar en términos de que nuestros hijos son, ay, es que ellos son niños de Dios. Discúlpenme estos lenguajes. Es un niño de Dios. No, espérate.
no es un niño de Dios porque nació en la iglesia, es porque nació de nuevo. Es porque tuvo una experiencia de salvación. ¿Alguien me está entendiendo? Y quizás eso desafíe tus criterios, pero es muy importante que nosotros entendamos que nuestro papel es que nuestros hijos vengan al Salvador. Uno de los hijos de nuestros pastores en Cuba, el mayor de estos hijos, dice él que estaba en la adolescencia y no había conocido todavía al Señor, y una de las cosas que Dios usó para tocar su corazón fue entrar a su habitación y descubrir a su mamá de rodillas sobre su cama, llorando y clamando por la salvación de su hijo. Y en ese momento él se quedó ahí mirando a su mamá y fue tocado por Dios y le dijo al Señor: yo quiero ser salvo, yo quiero conocerte como mi Señor y Salvador. Y ahí comenzó su proceso de ser salvo, porque su mamá entendió que ese hijo adolescente, aunque había nacido en el hogar de una familia cristiana, tenía que nacer de nuevo. Entonces vuelvo al punto anterior. Tú no tienes que tener resuelta tu situación con tu papá en la tierra para tener un Padre celestial. Tú comienzas a resolver tu asunto de pecado con tu Salvador para que Él te salve. Y una vez que tienes salvación, dice la Biblia que vino a tu corazón el Espíritu Santo. Y Pablo dice en Romanos que ese Espíritu Santo clama dentro de nosotros. Alguien diga conmigo: Abba, papá, Padre mío. Entonces ocurre un milagro donde te encuentras como un hijo de Dios. Tienes tu Padre Celestial y desde ese lugar de relación íntima vas a guiar a tu familia para que ellos también puedan tener el mismo clamor de los hijos desde una experiencia de salvación. Tus hijos no van al cielo porque tú vienes a la iglesia o los traes contigo. Tus hijos irán contigo al cielo si ellos tienen a tu Salvador y reciben a su Espíritu Santo. Y déjenme terminar con esta última idea en este día, y es esta: criar hijos, hermanos, demanda que nosotros mismos nos rindamos a la gracia de Dios, nos rindamos a su gracia. Hoy vivimos una generación de adultos inclusive muy traumada. ¿Sabe? Por eso los seminarios de liberación y sanidad interior en muchas iglesias abarrotan gente y conglomeran gente, porque la sociedad en la que vivimos es: necesito que alguien me sane de mi historia familiar, de lo que me hicieron mis padres. Y hay gente que necesita ser sano de la chancleta de la mamá. Pero yo no sé ustedes, pero benditas las chancletas de nuestra mamá, que a lo mejor nos dolieron donde saben que les dolió, pero nos enderezaron el alma. Entonces, en lugar de andar traumados por la vida, porque mis padres me incomprendieron, porque mis padres no me supieron tratar, bendito Dios, gracias, porque nuestros padres en nuestra generación fueron estrictos, tenían estructura y tenían un no en la boca cada vez que lo necesitábamos, porque eso nos salvó la vida. Entonces, mucha gente necesitada de: vengan y sánenme. El evangelio sana, hermano. Lo que tenemos es que creerlo. Es dejar que Cristo trabaje. En lugar de señalar a nuestros padres, que son los abuelos de nuestros hijos, y darle gracias a Dios por su vida y decirle: gracias, porque aunque lo hiciste, a lo mejor de no la mejor manera, venía de un corazón que me amaba, de un lugar que quería mi bien. Entonces nuestros padres necesitan gracia. Y cada uno de los que estamos criando, padres, abuelos, que estamos involucrados en la crianza de alguien, tenemos que primero entender: necesitamos la gracia de Dios, porque si no vamos a ser muy duros con nosotros mismos. Y cuando entendemos esa gracia, nos da fuerza para ir y pedirle perdón a nuestros hijos. Cuando entendemos esa gracia, sabemos que somos quebrables, que nos rompemos, que fracasamos, que no somos los mejores padres. No existe en la tierra un mejor padre, solamente existe un Padre perfecto. Y no está aquí, está en el cielo, o en nuestros corazones. Pero cada uno de los padres biológicos cometemos errores. ¿Quién no ha fallado? Vamos, no les voy a hacer eso de levantar las manos, no. Sería ridículo, porque tendríamos que levantarlas todos. Y el que no lo hiciera es un gran mentiroso, y oraré doble por ustedes. Todos hemos fallado, todos hemos cometido errores, todos hemos disciplinado cuando no teníamos que hacerlo, todos hemos dicho lo que no teníamos que decir, todos hemos hecho lo que no teníamos que hacer. Pero si nosotros nos sometemos a la gracia de Dios y reconocemos que esa gracia nos puede llevar al arrepentimiento, y que esa gracia nos puede llevar a la valentía de pedirle perdón a nuestros hijos, esa gracia será sanadora en nuestra familia y en nuestros hogares. Y como hijos, cada uno de nosotros
en nuestra relación con nuestros padres, si todavía tenemos a ambos o a alguno de los dos en la tierra, regalarles mucha gracia, porque se van a seguir equivocando aún de viejos. ¿O no? Todos fallamos, todos cometemos errores, pero todos podemos ser redimidos, cubiertos por la gracia. Dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No para cubrir nuestras faltas, sino para llevarnos al arrepentimiento. Déjame, en relación a esta verdad, compartirte algunas ideas más. La crianza, en primer lugar, no revela a los hijos, revela a los padres. Lo primero que hace la crianza es revelar el corazón de nosotros y es mostrarnos la necesidad que tenemos de Dios. Yo no sé ustedes, yo levanto las manos, mis hijos, mi hija va a cumplir 21 años, ya tengo una adulta en casa. Y el otro está creciendo cada día más, pero todos los días necesitamos, Swanley y yo, la gracia de Dios para que nos enseñe a poder seguir siendo para ellos un referente de padres imperfectos, pero que vivimos amarrados a la gracia de Dios. ¿Qué tal si todos aquí los que entendemos eso decimos, Señor, yo necesito tu gracia? Yo necesito tu gracia, yo necesito que tu gracia invada mi vida, yo necesito que tu gracia invada el corazón de mi familia. Yo te pido, Señor, que nos tratemos con gracia, pero es imposible tratarnos con gracia en el hogar si la gracia de Dios no nos ha cubierto a nosotros para mostrarnos nuestro pecado y a la misma vez mostrarnos a un Dios tan grande que a pesar de que estamos descalificados y estamos por el pecado, destituidos de la gloria de Dios, así todo dio a su Hijo para hacernos perfectos y santificados delante de Él. Que esa misma gracia venga a invadir nuestras relaciones para regalársela a nuestros seres queridos. Nuestras frustraciones como padres, como adultos, revelan nuestro corazón. Nuestro cansancio, nuestra ira, nuestra impaciencia exponen nuestra debilidad espiritual. Nuestros hijos no solo necesitan corrección, nuestros hijos necesitan padres que sean cubiertos por la gracia de Dios. Así que el Evangelio es para los padres principalmente y desde los padres para los hijos. Quiero hoy que te vayas liberado y liberada de este lugar. No existe la crianza perfecta. Así asistas a cualquier seminario sobre crianza, leas todos los libros que puedas leer sobre los hijos. Al final del día, el padre perfecto no existe a menos que sea Dios. Pero lo que sí existe es padres imperfectos puestos en las manos de Dios con una conciencia clara de que necesitan ser transformados todos los días para en ese proceso de transformación regalarles a nuestros hijos una vida renovada, una vida restaurada y una vida tocada por el Evangelio que pueda afectar a nuestra familia. La gracia transforma el hogar, porque nos hace pedir perdón unos a los otros, nos hace modelar humildad y nos deja vivir bajo una gracia que predica y habla por sí sola. La pregunta necesaria es esta: ¿cómo vivo hoy como padre, como madre, como adulto en casa, desde la gracia de Cristo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para que Cristo sea revelado a través de mí? Primero, transformando mi corazón, perdonando mi vida y desde ese lugar mostrándose Él para sanar todas nuestras relaciones y bendecir nuestros hogares. Bendito nuestro Señor Jesucristo, que lo tenemos a Él. Y desde esa relación con Él, nuestras familias no tienen que ser parte de las estadísticas de destrucción, sino por el contrario, ser parte de las familias de bendición. ¿Alguien puede decir amén a eso? El hogar, mis hermanos, y quiero concluir con esto, no es solo un lugar de formación de hijos, es un lugar de revelación del corazón. Allí en el hogar descubrimos que la crianza no es una tarea más en la vida adulta, sino un llamado espiritual de ser instrumentos de Dios para que a través de nosotros Él pueda salvar el corazón de nuestros hijos y Él pueda traer a nuestros hijos a una relación eterna con el Padre Celestial. Dijo un predicador que ya está con el Señor, él dijo estas palabras: los padres modernos fracasan si solamente preparan a sus hijos para que lleguen a la universidad y triunfen profesionalmente. Los padres cristianos son exitosos cuando preparan a sus hijos para tener una relación eterna con su Señor Jesucristo. Porque los títulos son necesarios, la universidad es necesaria, la profesión es necesaria, pero un día todo eso quedará colgado en las paredes y tendremos que pararnos frente a frente con aquel con el cual viviremos o no por la eternidad. Y el vivir con Él no dependerá de títulos
ni de logros personales, ni de ninguna otra cosa más que habernos arrepentido y confesado a su Hijo como nuestro Salvador personal. Así que quizás esta sea la verdad más importante de este pasaje, que Dios no solamente está formando a nuestros hijos, Dios está formando el corazón de cada uno de nosotros como padres y como adultos para desde esa transformación transformar toda una familia y transformar generaciones. ¿Sabes lo poderoso de una historia de la Biblia? Y cierro con ella, simplemente como un modelo de cómo nosotros, a pesar de nuestros errores familiares, podemos pararnos y decir, no va a seguir ocurriendo conmigo lo que ocurrió con mi familia. En la historia del pueblo de Dios, y quizás conoces la historia, cuando Moisés atravesaba el desierto, hubo un hombre que junto a otros hombres se le opuso a Moisés. Se rebeló contra Dios y contra el líder de Dios. Y él decía, ¿por qué Dios tiene que hablar solo a través de Moisés? Si también yo soy un príncipe en Israel. Su nombre Coré. ¿Alguien conoce ese nombre? Más tarde Judas, el escritor del Nuevo Testamento, dice acerca de Coré y llama que Coré tenía contrataciones y contradicciones en las cuales participó, que fueron contra Moisés. Y la Biblia llega a usar una expresión para referirse a lo que hizo Coré, la rebelión de Coré. Coré fue un rebelde, un detractor, un enemigo. Finalmente Moisés vino cargado delante de Dios y le dijo, Señor, ¿qué hago con este y con estos que se me oponen? Y Dios le dice, no, la pelea no es contigo, es conmigo. Reúne el campamento, haz una línea y ponlo a ellos de un lado y ponte tú del otro. Y dile a todo el que quiera estar con Coré que vaya con él y con todos los que están de su lado. Y dice la Biblia que todos los que estaban del lado de Coré se los tragó la tierra. Pero ¿sabe qué dice en Números 26:11? ¿Sabes qué dice en Números 26:11? Una cosa muy sencilla que parece que no tiene sentido, pero muy poderosa. Dice así, pero los hijos de Coré no murieron. ¿Me escuchaste? Pero los hijos de Coré no murieron. 1000 años después, el templo de Israel o el tabernáculo de David está siendo construido. Y hay hombres que necesitan estar en las puertas. Y hay otros que necesitan cuidar el templo. Y hay otros que necesitan cantarle a Dios. Y cuando nosotros vemos a los porteros, ¿sabe a quién encontramos allí? A los hijos de Coré. Y cuando nosotros vemos a los que están tocando los instrumentos, ¿sabe a quiénes vemos allí? A los hijos de Coré. Y cuando nosotros leemos el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sabe quién lo escribió? Los hijos de Coré. Son los salmos preciosos escritos por los hijos de Coré. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que estos descendientes de Coré, que todavía llevan el nombre de Coré, no se parezcan a Coré? ¿Sabes por qué no se parecieron a su patriarca y antepasado? Porque los hijos de Coré que no murieron dijeron, nosotros no somos igual que nuestro padre. De hecho, cuando Moisés dijo, todos los que estén con Coré pasen de su lado, sus hijos se quedaron del lado de Moisés. No porque querían estar del lado de Moisés, porque querían estar del lado de Dios. Y Dios entonces preservó a una familia y una historia familiar, no por causa del patriarca que desobedeció a Dios, sino por causa de los hijos que guardaron su corazón para Dios. ¿Puedo hablarte de tu corazón? Solo basta que tú te levantes, aunque tu padre haya sido un pecador, un borracho, una persona que robó, una historia familiar destructiva, aunque haya habido historias de divorcio en tu familia, aunque haya habido historias en tu familia desastrosas, párate tú ahora sobre la gracia de tu Señor Jesucristo y como los hijos de Coré, cree que el Señor está contigo y que lo que viene a tus generaciones por delante no será el pecado del legado del que pecó, sino tu influencia de fe que marcará generaciones haciendo las cosas diferentes, porque tu corazón no late por lo que hicieron tus padres físicos, biológicos o tus antepasados, sino que el latido de tu corazón va a la par del latido del corazón de tu Dios. Y eso es lo que la Biblia nos está pidiendo aquí. Que no seamos padres que exasperemos a nuestros hijos, que los desanimemos, que les robemos la oportunidad de creer, sino que como aquellos antiguos descendientes de Coré, miremos al futuro y diremos, en mi futuro no hay mancha. En mi futuro no hay una historia repetida como la de nuestro padre. No viviremos por el estigma y por la mancha de lo que él hizo, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y se dieron a la tarea de revelarle a sus hijos una conducta, una actitud y un corazón diferente
porque el corazón de ellos no estaba alineado con lo natural, el Padre Coré, sino con lo espiritual, el Padre Dios. Hermanos, los hogares que realmente Dios bendice y usa son aquellos que por sobre todas las cosas le entregan su corazón a Dios y le dicen: Señor, que con tu gracia, que con tu amor, que con tu evangelio vengas a reinar en mí y en mi hogar, para que hagas el milagro de vidas transformadas por generaciones y generaciones. Y Dios lo va a hacer. Quiero hoy que tengas fe, aunque tus hijos no estén en el Señor, aunque falten todavía tus familiares por creer. Tu fe es suficiente para cambiar una historia familiar como aquellos hijos de Coré, y creer que tú puedes dejar un legado que transformará generaciones que vienen por delante. Alguien puede decir amén, amén, en el nombre de Jesús. Quiero que te pongas de pie un momentito. Vamos a orar en este momento. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a dejar que la gracia de Dios trabaje en nuestras vidas. Y en este día, en lugar de culpabilidad, en lugar de señalamientos, en lugar de decir soy el peor padre del planeta, soy la peor madre del planeta, hoy le diga: Señor, tu gracia vino para cambiar mis errores, tu gracia vino para perdonarme, y desde ese lugar de perdón, de transformación, lo vas a hacer con mis hijos y con los hijos de mis hijos, y lo vas a hacer en mi matrimonio, y lo vas a hacer en mi familia, y lo vas a hacer con todos los que yo amo, porque tu gracia no es exclusiva de mi persona, sino que también tú vienes a una persona para cambiar la historia de toda una familia. En el nombre de Jesús. ¿Alguien lo puede creer en este lugar? Levanta tus manos arriba. Comienza a orar por tus padres, si los tienes vivos, papá o mamá o ambos. Comienza a orar por tus hermanos de sangre, por tus sobrinos. Comienza a orar por tus parientes. Comienza a orar por tus hijos, si los tienes o si los vas a tener en el futuro. Por los hijos de tus hijos. Y comienza a pedirle al Señor que sean generaciones bendecidas, que la gracia que está en ti se extienda a toda tu familia. Se extienda a toda tu familia la oportunidad de salvación para los que aman. Oh, Cristo es la clave para el hogar. Cristo es la clave para la familia. Los matrimonios funcionan si Cristo está en el centro. La crianza de los hijos funciona no porque los padres lo hicimos bien, es porque el Señor lo ha hecho bien, siempre perfecto, revelándose. Vamos a traer a Cristo al hogar, que su gracia entre y se pasee en nuestras casas, trayendo perdón, trayendo restauración, trayendo transformación, glorificando su nombre en medio de nosotros, imperfectos pero cubiertos por la gracia, porque donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Ven a sobreabundar con tu gracia en nuestras vidas y en nuestra familia, que nuestras historias familiares, todos en nuestro pasado tenemos algún familiar que pecó e hizo lo malo, pero bendita tu gracia. Nosotros no somos el resultado de lo que ellos hicieron, somos el de la sangre gloriosa y bendita de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, libera a mis hermanos de vivir atados a traumas familiares, a estar buscando qué le hicieron sus padres, qué le hicieron sus madres, sino comenzar a mirar al Padre Celestial, la oportunidad de ser redimidos en Cristo, vivir en el Espíritu Santo y gozar de una relación sobrenatural y milagrosa con el Padre eterno, el Padre bueno, en el nombre de Jesús. Y desde ese lugar de redención vamos a ministrar a nuestras generaciones, vamos a bendecir a nuestros hijos, no desde el lugar del trauma, de la herida, del pasado, de la memoria y del recuerdo, sino desde la cruz, desde la sangre, desde la gracia, desde la tumba vacía y desde el Cordero redimido y el Señor resucitado. Desde ese lugar comienza nuestra historia familiar, desde la victoria del poder sobre el pecado, de la muerte del pecado, de la victoria sobre Satanás y la muerte. En Cristo Jesús empieza la victoria y la historia de nuestra familia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahora oro, Señor, que nuestras bocas sean santificadas, nuestras mentes sean santificadas y nuestros corazones también. Pues tu palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Que nuestro corazón comience a abundar en en acción de gracias. Comience a abundar en alegría del Espíritu Santo, en gozo verdadero, en palabra del cielo, Señor. Y desde ese lugar podamos bendecir a los que tenemos cerca. En el nombre de Jesús. Oro por hijos que puedan estar desanimados.
No hay padre en la tierra que le pueda quitar ya el desánimo a sus hijos, que tal vez ellos provocaron. Pero aunque no fuiste tú el que lo provocaste, Padre, tú sí puedes sanarlo. Y yo oro a ti, Padre Celestial, que lo que produjeron en el corazón de sus hijos, los padres naturales, que no pueden ya revocar, lo revoques tú, Señor. Por tu poder, por tu autoridad, en el nombre de Jesús. Y derrame sanidad sobre los corazones, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias por escuchar nuestra oración. Amén.